necesidades. Queremos que esta palabra pueda darnos a nosotros una y un refresco sobre las decisiones que muchas veces tomamos y que muchas veces afectan nuestra realidad, nuestra vida, nuestra identidad, Señor. Quiero pedirte que tú puedas hacer honra a tu palabra, que lo que el Espíritu de Dios originalmente intentó decir a través de los escritos, que tú puedas darnos a nosotros esa misma intención, esa misma palabra, esa misma identificación, esa misma situación que hizo que el Espíritu de Dios estuviera dispuesto a escribir lo que oía de ti y lo que quería que nosotros, que tú querías que nosotros entendiéramos. Bendecimos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Leía la historia de una persona que estaba trabajando en una fábrica no sé si es fábrica o una empresa que enviaba naranjas al exterior, y esta persona pasaba casi las 8 horas sentado en una banda donde pasaba un montón de naranjas, y su trabajo era seleccionar cuáles eran las que estaban buenas y cuáles eran las que estaban malas, y las que estaban malas las apartaba y dejaba solo las que estaban en mejor estado o llenaban los requisitos de calidad de la empresa. Una persona se le acercó y le preguntó que cuántos años tenía de trabajar en esa empresa, y él dijo que tenía como unos 15 años de trabajar y que siempre había estado en el mismo puesto. Y la persona le dijo: ups, qué aburrido hacer trabajar 15 años en un puesto como ese, donde solo tiene que estar apartando naranjas. Y el hombre le dijo: pues yo no lo miro aburrido, lo que yo veo es que cada día tengo que tomar decisiones sabias, y para mí es un puesto donde tomo decisiones, no es un puesto de Dios. Y tenía mucha razón. Las personas dicen que nosotros a diario tomamos entre quizás a 1000 a 2000 decisiones, y que no nos damos cuenta de las decisiones que estamos tomando. Hoy, para venir aquí, tomaron ustedes múltiples decisiones. Primero decidieron abrir los ojos, algunos quisieron o no, otros decidieron si se levantaban o no se levantaban, otros decidieron si se bañaban o no se bañaban, y otros decidieron qué tipo de ropa iban a usar, cuáles zapatos iban a poner, si iba a desayunar o no, o sea, tomamos decisiones a diario. Y a veces esas decisiones que tomamos las tomamos de una manera consciente o inconsciente, y por lo general no estamos tan conscientes de todas esas múltiples decisiones que nosotros hemos estado tomando. La vida cristiana obediente se caracteriza por tomar decisiones sabias, o decisiones espirituales sabias. No es cualquier tipo de decisiones con las que nosotros lidiamos, sino que lidiamos con las que están bajo la voluntad de Dios. Muchas veces tomamos decisiones en el Señor que nos pueden generar crítica, incluso a los que están más cerca de nosotros. Podemos encontrar que las decisiones que tomamos son decisiones que pueden afectar nuestro entorno. Quisiera que leyéramos en Lucas capítulo 2, versículos 41 y versículo 47. Lucas 2, 41. Vamos a leer hasta el versículo 52. Lucas 2, 42 y 52. Dice: y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, tuvieron
camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándolo. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo a su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con gusto. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Esta semana he tenido varias experiencias espirituales en mi vida. Una es el hecho de querer conocer más al Espíritu Santo y de poder ser sensible más a su voz. Una palabra que me impresionó cuando el Espíritu Santo desciende sobre Jesús en el momento de su bautismo, es que dice que el Espíritu Santo desciende en forma, y Lucas pone forma corporal como paloma, y dice: y permaneció en Jesús. 2 cosas me intrigaron siempre. Una es por qué el Espíritu Santo utiliza la figura de una tórtola. No es un pichón de los grandes que vemos, sino es una tórtola de las más chiquitas. ¿Por qué utiliza esa figura o esa forma para manifestar el poder del Espíritu Santo? Y la segunda tiene que ver con la palabra permaneció. Esa palabra implica que el Espíritu Santo, una vez que llegó a morar en Jesús, se quedó, no se movió. Y me puse a pensar de que mi experiencia espiritual, o sea, tiene 2 dimensiones con relación al Espíritu Santo. Está la teológica, doctrinal, que dice que el Espíritu Santo mora en nosotros para siempre, y es cierto. La persona del Espíritu Santo mora con nosotros. Pero la actividad y la esencia del Espíritu Santo muchas veces no está visible en nosotros. Significa que ese sentido de hacerse más sensible a la vida del Espíritu no es una cosa que la hagamos siempre. Y en ese sentido me refiero a lo que voy a decir ahora. En mi caso, hay momentos en que el Espíritu Santo permanece en mi vida, muchas cosas, pero no siempre está. En términos de experimentar su presencia, y es vivido. A veces son momentos, otras veces ya no, o a veces hay momentos que he estado en cultos donde la expresión y el aroma visible del Espíritu Santo ha sido en mi vida, pero luego que salgo, de repente voy en el carro y insulto a alguien o digo alguna cosa y ¿qué pasó? Se fue. Porque si una cosa deben entender ustedes, que la figura de una tórtola es que las tórtolas se asustan con facilidad. No igual que las palomas son más agresivas, pero una tórtola es muy sensible y con cualquier ruido y con cualquier cosa se asusta. Nosotros tuvimos la experiencia que durante casi como un año, una pareja de tórtolas hizo un nido en el garage de nosotros, y ahí permanecían y se reproducían cada rato. No sé si el tórtolo era monógamo o era polígamo, porque llevaban otras tórtolas, no sé si eran las mismas o no, pero la idea es que con cualquier cosita eran muy frágiles en asustarse. Y me di cuenta entonces que hay una gran lucha en nosotros para ser sensibles a la voz de Dios en las decisiones que tomamos. Y Dios me llevó a este otro pasaje de Lucas 2. Es un pasaje que he predicado y enseñado muchas veces, y es un pasaje que el enfoque, como el enfoque tradicional que muchas veces se da, se enfoca en la idea de la metida de pata de José y María de perder a Jesús.
Cada vez que nosotros nos acercamos a este pasaje, ustedes escucharon que los predicadores hablan acerca de que cuando María y José perdieron a Jesús, o cuando Jesús se perdió. Pero al leer el texto me di cuenta que lo que menos está Jesús es perdido. Realmente Jesús no se perdió. Los que andan perdidos es José y María, pero Jesús no está perdido. Y eso me llamó la atención. Y estamos en una serie, una palabra para usted. Y la palabra para usted en esta mañana es la expresión que aparece en el versículo 43, cuando dice, se quedó en Jerusalén. Se quedó en Jerusalén. Esa palabra resaltó como una idea en la cual vemos a un Jesús tomando una decisión. No dice lo dejaron, ¿se fija? Ni dice se lo olvidó, dice se quedó. Eso implica que quien tomó la decisión de quedarse en ese lugar fue Jesús. Y me puse a pensar qué implicaciones tuvo para un niño de 12 años el decidir quedarse solo sin decirle a sus papás dónde se iba a quedar. Y me puse a pensar, ¿por qué Jesús no le dice a los papás? ¿Por qué Jesús no viene y les dice, miren, he sentido quedarme en Jerusalén, ahí se van y yo me quedo? Es un niño de 12 años y es la edad para la cual los judíos ya lo declaraban como un adulto, ya supuestamente tenía madurez. Pero si ustedes van con sus hijos, tal vez no la comparación es a Las Vegas, y están allá en una fiesta y su hijo tiene 12 años y ustedes dicen, ok, ya terminó la fiesta, vamos de regreso, y su hijo les dice, mira papá, voy a quedarme aquí, váyanse ustedes. ¿Usted lo dejaría? Ni los grandotes dejan, ya los viejos, a un niño de 12 años. Y me hizo gracia pensar que Jesús se arriesga a no decir que se va a quedar, y se arriesga a meterse en problemas con sus padres, pero porque Él está decidiendo por su Padre. Y esa es la gran diferencia. Lo que viene a decir es que hay momentos en que nosotros decidimos por Dios, en la cual nos va a meter en problemas con la familia. Pero si nosotros, por temor o por freno de la familia, nos dejamos de hacer lo que Dios quiere, entonces estamos en serios problemas, porque entonces realmente no estamos decidiendo como Dios quiere y somos sensibles a la voz del Espíritu. Ahora, dado esa introducción, quisiera que ustedes miren tres aspectos en el texto donde Jesús paga un precio por su decisión. Toda decisión en la cual uno pone en primer lugar a Dios implica que está poniendo en segundo lugar todo lo demás. Y muchas veces todo lo demás que esté en segundo lugar es lo que más nos grita y lo que más nos presiona, porque es lo que tenemos encima y es más visible. Y por eso mucha gente simple y sencillamente decide no hacerlo, porque es más fácil obedecerle a quien veo que obedecerle a quien no veo. Esa es la tendencia del ser humano. Ahora encontramos a Jesús aquí, y la primera cosa que uno mira es que nuestras decisiones espirituales siempre afectan nuestra perspectiva. La perspectiva aquí son dos. Jesús se queda en un dilema, en una encrucijada. La perspectiva oscilaba entre me quedo en Jerusalén o me voy para la casa con mis papás. ¿Entienden ese dilema? Jesús llegó el momento en que la fiesta terminó. José y María empezaron a empacar con todos sus parientes y sus amigos que habían llegado en grupo, y Jesús dice, ¿qué hago? ¿Me voy con mis papás o me quedo en Jerusalén? Esa perspectiva tiene que ver de participar entre sigo con lo que mis padres quieren que yo haga o participo de lo que mi padre quiere que yo haga. Y es un dilema.
Ese dilema todos nosotros lo vemos a diario, todos nosotros lo vivimos a diario y muchas veces nos debemos entender esto. Recibir honor de participar en los planes de Dios tiene muchos requisitos. Una de las cosas que yo veo es que nosotros muchas veces envidiamos a la iglesia emergente del Nuevo Testamento diciendo de que esa iglesia Dios era más claro en la forma en que hablaba. Que la gente oía la voz directamente de Dios, que había una nube que se manifestaba. Pero el problema es que cuando Dios realmente habla, es más complicado que nosotros estemos tratando de adivinar lo que Dios quiere decir. Porque cuando Dios habla, debemos estar dispuestos muchas veces a parecer tontos, estúpidos ante nosotros mismos y ante los demás, obedeciendo la voz de Dios inmediatamente. Es que piensen ustedes en Felipe. El hombre está en un avivamiento, en un culto, y en medio de ese avivamiento el hombre está sintonizado con Dios, que Dios le dice: te voy a llevar a otro lado. Ni siquiera le dice dónde, y luego después de estar en un gran ambiente con aire acondicionado, se ve en medio del desierto, esperando en el desierto, y él no sabiendo por qué. No sé cuántos de nosotros estaríamos dispuestos en este momento que usted está tan sentadito, cómodo ahí con su ventilador, que el Espíritu le dijera: ahora mira, andate y le vas a hablar a las prostitutas que están ahí en el parque, no te quiero sentado ahí. ¿Cuántos haríamos la voz de Dios? Muchos diríamos: loco, ¿será? Si Dios fuera tan claro, estaríamos en serios problemas. Ahora, el punto es que Dios muchas veces lo que hace con nosotros es que nos va a dar las evidencias que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta, visibles e invisibles, que aparecen en nuestras vidas. La perspectiva de José tenía de Jesús, perdón, tenía tres perspectivas. Uno, primero, hacer lo que Dios quería, y quedarse en Jerusalén le echaba a perder su relación con sus papás. ¿Por qué? Porque Jesús pasa de ser un hijo que habían dado con ellos siempre, que nunca habían tenido problemas en que se apartara de ellos, y de repente Jesús ahora está ausente en la vida de ellos. Entonces Jesús dice: esto me va a echar a perder mi relación con mi mamá. Sobre todo porque la María es la más alcahuete, la más gritona aquí. José nunca habla en el Nuevo Testamento, pero la mamá como que es la que más sufre, ¿no? En términos de cuando un hijo se le ha perdido y todo, y tal vez, me imagino que es natural, pues, porque la que le reclama a Jesús es la mamá, y habla en nombre de los dos, fíjense. No sé si usted se ha dado cuenta en el texto, cuando le llega a decir, dice el versículo, versículo 48, cuando le vieron se sorprendieron, y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. O sea, pudo haber dicho: yo no, yo sé que no. Pero también José estaba afligido. Lo que pasa es que los hombres no expresan muchas veces todo, pero María está hablando por los dos. Así son las esposas, ¿no? Amén, dice. Muchas veces hablan por nosotros porque nosotros no queremos hablar. Estamos callados, estamos sufriendo al mismo tiempo a la par de ellos, pero no somos lo suficientemente agresivos para que José llegara y le dijera al revés: mira, tu madre y yo estamos angustiados, ¿por qué nos has hecho esto? No, es María la que se adelanta. Me imagino que ella siempre creía que tenía el privilegio de ser la madre de Dios, y que entonces le daba la prerrogativa de tomar la autoridad antes que su esposo, y su esposo lo deja. Ahora, arruinó la relación, porque María llega chantajeándolo, le llega diciendo: ¿no te fijas cómo nos sentimos? ¿Qué te pasa? Es una palabra que está apelando a sentir culpa y vergüenza. Sí. ¿Qué descuidado sos, Jesús? ¿Cómo nos haces esto?
Entonces la idea es que la perspectiva de la decisión de Jesús iba a afectar la relación con sus padres. Segundo, la cosa que estaba encima de Jesús no solamente era su relación, sino su reacción. Y ya la miran ustedes. No sé cuántas veces María lo pudo haber regañado o le pudo haber dicho, si era un niño común y corriente, me imagino que algunas veces hizo cosas que pudo ser discrepar de su mamá, pero aquí por primera vez y la única vez en la historia se abre el hogar de Jesús y de María y se muestra lo humano de ese hogar, las tensiones a las que Jesús estaba sometido. Entonces la reacción, Jesús conocía a María, conocía a José y sabía exactamente cómo se iban a sentir, y de hecho el que se sintieran así era con causa, porque Jesús está diciendo: no les voy a decir que me voy a quedar, no tengo por qué decirles. Me imagino que Jesús no le dice a sus papás que se va a quedar en Jerusalén porque fue una orden de Dios, que le dijo: quédate en Jerusalén, no les digas nada. Y aquí hay una cosa que me llama la atención, es cuando Dios nos mete en problemas porque se queda en silencio. Cuando nosotros decimos: Dios, decímelo y todo, Dios dice: no tengo por qué comunicarte dónde me estoy moviendo ni qué estoy haciendo, simple y sencillamente dale o sufrirla. Porque si ustedes se dan cuenta, Jesús, cuando la reacción de José y María, en realidad yo creo que, no sé, no vemos lo que ocurre después, no sé si Lucas lo omitió, el Espíritu Santo no lo omitió, pero la respuesta de Jesús no es una respuesta que una madre dañada por la falta de sensibilidad espera. No encontramos en Jesús diciendo: sí, mamá, perdóname, pero mira, fíjate que vos sabés que yo soy el Hijo de Dios también, y entonces mi papá, Dios, me habló y me dijo que me quedara, no te pongas así. ¿Cómo le dice Jesús? Dice, ¿qué le dice Jesús? ¿Por qué me buscan? ¿No saben que es necesario en lo de mi Padre estar? En el texto original no aparece la palabra negocios, pero aparece la idea es: señores, ¿por qué esa reacción? ¿No saben que yo tengo una relación personal con Dios? Y mi padre me dijo que me quedara. Esa es la idea. O sea, la idea es: ok, no te lo dije porque no tenía por qué decírtelo, porque yo estoy aprendiendo a obedecer la voz de Dios, y la voz de Dios me dijo: no te digo nada. Punto. Ahora, esas respuestas no nos gustan de parte de Dios. Nosotros queremos que Dios nos informe todo lo que quiere hacer con nosotros y que nos diga simple y sencillamente las cosas que estamos haciendo. Entonces, Jesús está afligido, o mejor dicho, está presionado por la relación con sus padres, en su perspectiva, por la reacción de sus padres, e indudablemente por la reprensión de sus padres. Imagino que a nadie le gusta que lo regañen, o sí le gusta que lo regañen. Bueno, a algunos sí les gusta. Hay algunos que les gusta que la gente suba al púlpito y les dé palo. Impíos, pecadores, eso no lo van a oír aquí, aunque es cierto, pero no lo van a oír. El punto es que la reprensión, o sea, es un momento de tensión. Ya no es aquel: mi hijo amado, mi niño, o mi mamita, mi papá. O sea, aquel momento en el cual estamos en una posición: vos me hiciste esto y eso no lo acepto, y Jesús dice: no me importa que te lo haya hecho, porque lo estoy haciendo porque mi padre me dijo que lo hiciera. Esa tensión. A veces las mismas mamás que son espirituales son el obstáculo para que los hijos perciban la voz de Dios. En su afán de ser buenas mamás, se olvidan que solo son instrumentos y que a quien les pertenecen sus hijos es a Dios. Y aquellos hijos que toda la vida están condescendientes con sus padres a costa de alejarse de Dios y de no oír la voz de Dios, están en serios problemas. Por eso es que Jesús dijo: quien no deja padre y madre no es digno de seguirme. Punto.
¿Por qué Jesús tenía que venir? Ahora, sospecho que quedarse atrás no fue una decisión pequeña para Jesús. Esta fue la primera ronda práctica de Jesús en la que desarrollaría cuando Él ya después dice más adelante: yo solo hago lo que oigo a mi Padre hacer o lo que veo a mi Padre hacer. Es como la primera prueba para Jesús. Es como que si su papá en el cielo dice: ok, hijo, vamos a empezar a probarte, a ver cómo te vas a sintonizar, y lo que quiero es que te quedes en Jerusalén. Me imagino que para ese momento Jesús habrá dicho: me quedo en Jerusalén, ¿y en qué me voy a meter? Era una decisión seria. No es una decisión así nomás. Es una decisión que implica muchas cosas. Fue la primera prueba crucial en la vida de Jesús en cuanto a si escucharía exclusivamente a su Padre. Porque Él también necesitaba empezar a desarrollar esa sensibilidad al Espíritu. A ver qué tanto soy sensible al Espíritu de Dios. A ver que sí realmente. Ahora, nosotros hemos estado y podemos caer en la tendencia a pensar que ser sensible a la voz del Espíritu Santo es dar una palabra profética o dar una visión, o decir: ay, qué sensible, Señor, dime qué hago, y entonces me doy una visión, ay, te digo esto, te digo aquello, y yo hablo en lenguas o todo eso. Aquí el texto, sensible a ser al Espíritu Santo, era tomar una decisión que iba en contra de sus propios beneficios. Ese tipo de manifestación carismática poco la vemos en la iglesia. Ese tipo de sensibilidad a lo que el Espíritu de Dios quiere en la vida. No se trata de dame un don, o quiero ver qué es, o qué palabra tengo, o recibe más, recibe esto y recibe lo otro, que pueden ser unas manifestaciones del Espíritu Santo, pero las que más cuestan en cuanto a nuestra vida espiritual es cuando Dios me dice algo en la que me va a meter en problemas, y que a pesar de que me va a meter en problemas, lo tengo que hacer. Yo conozco pastores que están en puestos en iglesias grandes cuyos nombres me reservo y no las voy a decir, que están allí, están amargados, ya no quieren estar allí. El Espíritu les está diciendo: andate, pero ellos dicen: ¿por qué me voy a ir si aquí estoy cómodo? Y si me voy a perder mi salario, voy a perder mi prestación. Y se quedan ahí, se quedan en eso. Gente que ha progresado espiritualmente en organizaciones tan estrictas que simplemente Dios dice: ya no, salite de ahí. Y dice: no, es que no me puedo salir porque esta es mi denominación y este es el lugar donde yo trabajo y ¿cómo? Y claro, el hecho de salirse de un lugar en donde estás cómodo y ir a aguantar hambre por un tiempo no es alguien que debe tomar una decisión, o que todo el mundo te diga: estás loco. Y eso se lo digo con propiedad. Nosotros hemos tomado decisiones de ese tipo y nos ha ido fatal en momentos de carestía. Cuando yo decidí irme para el seminario, y el seminario no era realmente la decisión de ir, sino que era cuando yo tomé la decisión de servirle a Dios, quienes me hicieron más la vida imposible fueron mis papás. ¿Por qué? Porque para ellos era ir a un lugar donde yo estaba perdiendo toda una profesión y una carrera. Y fue una presión durante mucho tiempo. Incluso cuando estaba en CETECA, lo mismo, no me ayudaron en nada. Ellos no hicieron nada. Luego que pasó todo ese tiempo y mi hermana decidió ir al seminario, ahí sí la apoyaron. Y hubo un cambio. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Quizá el Espíritu de Dios los tocó. O la querían más a ella. Porque era la niña. Cuando vienen tiempos en los cuales el Espíritu de Dios nos manda a ser sensibles y a decirle: miren, es complicado, porque nosotros estamos acostumbrados a que el Espíritu de Dios nos seamos sensibles en ambientes agradables. Ayer tuve una reunión con compañeros de la escuela de graduación. Hace 42 años no miraba a esos compañeros. Olía polilla, por cierto, olía a viejo. O sea, había un olor que yo no sé qué, yo creo que era olor a viejo, o acabado, no sé qué, a candela quemada, no sé. Y tenía años
de no estar en una fiesta en conversa. Había estado entre hermanos que chupan, pero tienen el Espíritu Santo, pero no, o sea, no era un volado así como era todo, o sea, todo rodeado de las compañeras, como teníamos años de no vernos, se sentían en la obligación de sacarme a bailar y me ofrecían tragos y quería cerveza, porque yo habían habido varias reuniones y yo no había ido, y según ellos no había ido porque soy tan espiritual para ir. ¿Y saben qué hicieron? Los muy ingratos. Lo que hicieron fue, oigan esto, lo que hicieron fue decirme que llegara y que me iban a dar el privilegio de orar por los alimentos. Y ahí me tienen ustedes orando por los alimentos con un montón con cerveza suprema orando por los alimentos. Y yo digo, ¿cómo se puede ser sensible en un mundo como este? Por eso es que nos encantan los ambientes eclesiásticos, porque es lindo experimentar de Dios después de un momento de alabanza, pero experimentar de Dios en un momento en que te digan, no, te descansas, o estás fregado, y vas a tener todo eso. ¿Y sabes qué es lo peor? Que Dios no le diga nada. Porque el abatimiento de José y María es una experiencia en la cual ellos dicen, ¿y por qué Jesús hizo esto? ¿Por qué Él hace todo esto? Y Jesús viene y les dice, en pocas palabras, que no le importa, estoy en los negocios de mi papá. No sé qué pasaría después de eso. Quizás Lucas lo omitió, el Espíritu Santo, siendo María una mujer y José un hombre, le ha dicho, ve qué malcriado esto, ¿no? Lo peor del caso es que nosotros afligidos, mira cómo nos responde. Tal vez no le dijeron eso porque era el Hijo de Dios, pero no creo que les gustó, porque el texto dice más adelante que ellas dicen que ellos guardaban esas cosas en su corazón. La idea es, bueno, no. ¿Quiere que Dios le explique lo que está haciendo en usted? Muchas veces no lo hace. Y eso es bien importante. Todos nosotros nos enfrentamos en la encrucijada de las decisiones espirituales. Necesitamos hacer decisiones de perspectiva. Nos iremos a casa, que es nuestra zona de comodidad, de lo conocido, de lo aceptable, o de lo que podemos controlar, o simplemente nos quedaremos rezagados, aunque ese rezago simplemente sea la voluntad de Dios. ¿Saben qué? Una cosa aprendí yo aquí, que no siempre que usted se quede detrás o de último, es que usted sea un perdedor. No siempre cuando otros lo han superado y se han caminado, usted es un perdedor, siempre y cuando se quede en el lugar que Dios quiere. Así que la decisión espiritual de Jesús afectó su perspectiva. Nuestras decisiones espirituales que buscan la voluntad de Dios afectan nuestra perspectiva, afectan nuestras relaciones con los que amamos, afectan las reacciones de los que nos rodean y finalmente afectan las reprensiones que recibimos de la gente que está con nosotros, con autoridad, pero que simple y sencillamente debemos pasarlas por alto. En segundo lugar, las decisiones espirituales ajustan nuestra expectativa. Esta perspectiva oscila entre, esto, ¿me quedo solo o me quedo con mis papás? Ahora, eso no tiene nada que ver con que se casan o no, algunos tienen que irse ya, quedarse solo o no. ¿Me quedo solo o me quedo con mis papás? Ahora, lo interesante del caso es que los sentimientos de Jesús, después, ¿se puede imaginar usted los sentimientos de Jesús 12 años cuando aprendió a quedarse y escuchar solo a su Padre Dios? Miren, en muchas oportunidades escuchar la voz de Dios nos hace quedarnos solos. Ahora, piensen ustedes en una gran urbe como Jerusalén que está llena de tantas actividades de fiestas en ese momento. ¿Se puede imaginar a un niño de 12 años solo ahí? ¿Qué sensaciones pudo haber tenido Jesús? Es cierto que Dios, es cierto que es el Hijo de Dios, y que lo está escuchando a su Padre, pero no creo que como ser humano no sintiera esa vulnerabilidad de estar en un mundo de adultos y él siendo un niño de 12 años en medio de todas esas multitudes. Habían muchos peligros que podían pasar,
Dios lo está cuidando, pero voy al sentido de vulnerabilidad que Jesús tiene en ese momento. Está solo, sin sus padres, pero lo interesante del caso es que él se ha quedado rezagado, está atrás de sus papás. Pero en realidad no está solo, porque su fortaleza es Dios en ese momento. Ahora, lo curioso del caso, que la experiencia de Jesús nos enseña que se necesita muchas veces más coraje para quedarse que para moverse. Se necesita más fe para tomar una decisión de quedarse tranquilo sin tomar decisiones, que para acelerar sin tomar una decisión. Y a veces esa sensibilidad del espíritu es la que no tenemos. Cada vez que Dios dice quédate, es con un propósito definido. Cuando Dios dice párale, detente, no lo hagas, párate, es con un propósito definido. Porque nunca nos arrepentiremos cuando nos quedemos donde estamos, aunque no sepamos las razones en ese momento, si Dios dice que debemos hacerlo. ¿Por qué luchamos entre lo conocido y lo desconocido? Mis padres o los padres de Jesús representan una autoridad espiritual, son sus papás, pero ellos tienen una pobre expectativa. ¿Qué implicaba esta decisión de ajustar su expectativa? Por lo menos habían tres cosas importantes que tenían que ajustar. La primera cosa que yo miro en el texto es que nunca estás solo si a quien escoges es Dios. Nunca estás solo si a quien escoges es Dios en tu vida. Vivimos en un mundo donde la gente está rodeada de personas pero vive solas. Hogares donde esposas se sienten solas, esposos solos, hijos solos. Pero si Dios está con nosotros y si Dios está tomando la decisión en nuestras vidas, simplemente no tiene que ver con esté solo. Esto tiene que ver con quién selecciona, qué selección tienes en tu vida. ¿Quién es más importante para tu vida? Si nosotros no ponemos a Dios como primer lugar en nuestras vidas, todo lo demás está equivocado. Jesús podía ser un niño de 12 años, verse vulnerable y solitario, pero hoy más que nunca estaba acompañado por la presencia y el poder de Dios. ¿Sí? Así que jamás se quedó solo. Puede que Jesús no supiera por qué se vio obligado a quedarse atrás cuando José y María se mudaron, pero se ajustó a la voluntad del Padre de todos modos. La segunda cosa es, nunca estás perdido cuando escoges la dirección de Dios. Pues tiene que ver con dirección. Miren, si es bien importante esto. La prerrogativa soberana de Dios para quedarse nunca carece de razón o beneficio. Parte de la razón por la que Jesús debía quedarse y que se muestra en el texto era porque Jesús tenía que aprender más de Dios en Jerusalén y más de la gente a la que iba a ministrar 20 años después. Entonces Dios le dice quédate porque quiero que investigues y veas el tipo de persona y el tipo de ambiente en el cual te vas a mover dentro de muchos años. Entonces comienza a dar los primeros pasos para ir entendiendo eso. Y esa era la parte de los beneficios. Creo que Jesús de 12 años estaba celoso de descubrir todo lo que pudiera sobre Dios y sobre su ciudad y sobre lo que decían las leyes. Entonces Jesús va y encuentra la manera de aprender más de Dios. La tercera cosa que yo miro en cuanto a su perspectiva es que nunca estás estancado cuando escoges la voz de Dios. Usted puede estar en un trabajo que esté por mucho tiempo y no lo promueva. Usted puede estar en una cosa por mucho tiempo y no lo promueva. Usted puede verse como alguien que todos los demás se han ido, se han superado y han dejado Jerusalén y lo han dejado a usted. Pero si usted se ha quedado ahí porque Dios le ha dado ese privilegio, debe entender una cosa: nunca la persona que escoge seguir a Dios y estar en el lugar donde Él está, se queda estancado. No es un perdedor, no es nadie. Por eso es tan importante la elección de Dios en nuestras vidas. Porque yo puedo ver muchas personas que conocí mucho tiempo que ahora tienen plata, tienen grandes recursos, o conozco mucha gente, y uno puede sentirse, híjole, pero yo debería estar aquí, pero en lugar de eso estoy rezagado en Jerusalén. Pero cuando entiendo que estoy rezagado porque Dios me ha dejado así,
Entonces me doy cuenta que no tengo nada de perdedor ni nada de estancamiento. ¿Por qué? Porque no hay mejor aprovechamiento y crecimiento de una persona cuando se camina en el mover de Dios. Y muchas veces ese mover de Dios va a ser difícil. Algún día en el futuro Jesús iba a darse cuenta que estos maestros eran los que se iban a enfrentar y los que lo iban a matar, pero en este momento puede ser que los maestros lo estaban fascinados como un niño que llegó al templo. Ahora, es bien interesante esto, porque en ese tiempo es un tiempo donde Jesús está mostrando ya ciertas cosas que José y María deberían haber entendido. Es decir, miren, muchas veces Dios no puede darnos una confirmación directa de lo que está haciendo con nosotros, pero muchas veces Dios puede utilizar otras cosas indirectas para mostrarnos que de alguna manera está haciendo algo y por la cual debemos estar tranquilos. Les voy a explicar por qué. Porque el texto dice en el versículo 46: y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo. Se fijan, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Ustedes, si van al mundo del culto de la sinagoga, se van a dar cuenta que un niño jamás se sentaba en medio de los especialistas de la ley, porque el estar sentado implicaba que era el que tenía el control de la sinagoga. A diferencia de la cultura occidental, que cuando nosotros vemos que alguien va a presidir la ceremonia o la reunión, que se pone de pie y habla, los rabinos entendían que para poder ser el perfil de la autoridad y el que tenía el control, ellos se sentaban y desde sentarse daban su cátedra. Jesús hace eso. O sea, cuando José y María entran al templo y se dan cuenta y dicen, bueno, ¿y dónde estará este niño? Y ven en el templo y miran a todos los especialistas de la ley y a Jesús sentado, eso tenía que haberles dicho ya algo. O sea, quizás un momento dijeron, bueno, ¿y por qué Jesús está sentado? O sea, para ellos tuvo que haber sido algo que les impactó, porque nunca esperaban que un niño de 12 años en la sinagoga fuera el que dirigiera y estuviera en medio de los especialistas y de los doctores. Ahora, lo interesante de eso es que no solamente era extraño ver eso, sino que lo más extraño era que los mismos doctores de la ley lo permitieran. O sea, si los fariseos eran tan celosos en su sinagoga, ¿por qué es que simple y sencillamente en ese momento dejan que un niño les esté enseñando y les esté preguntando? Es que solamente Dios puede ser la autoridad en la vida de ese muchacho. Y son las primeras evidencias de que les estaba dando a José y María, él está haciendo otras cosas que deben prestarle atención, ya se va a ir saliendo y madurando. Pero lo primero que hacen, no sé si en ese momento en medio de toda la gente les preguntaron, porque el texto no lo dice, cuando dice, cuando le vieron se sorprendieron. Por eso se sorprenden. La palabra sorprender significa, no es porque se sorprendieron porque lo vieron en el templo, no, se sorprendieron porque él estaba sentado. Su primer mensaje en la sinagoga en Lucas, cuando él llega a la sinagoga y le dan el rollo para leer, dice que lee el texto y luego se sienta, y sentando dice, hoy se ha cumplido esta escritura. Cuando subió a dar la enseñanza del monte, lo hizo sentado. La idea es, Jesús está empezando a aprender su papel, su rol como hijo de Dios, y está empezando a tener los primeros síntomas de autoridad. Un niño de 12 años que está dispuesto a escuchar a Dios, ahora Dios lo está respaldando de tal manera que está siendo el centro de atención de toda la ideología judía y de todos los fariseos. Solo Dios puede honrar a alguien que lo honre, hermanos. Sí, cuesta seguir la voluntad de Dios, pero los beneficios que Dios trae y los privilegios a los que te lleva por ser un seguidor de la voluntad de Dios son increíbles. Por eso es que mucha gente se conforma con dulcitos y desecha la voluntad de Dios, porque no se da cuenta que tiene que pasar por un proceso, pero al final
siempre hay un beneficio grande para el que sigue la voluntad de Dios. Y eso es bien, bien importante. Así es que hemos visto entonces a Jesús tomando decisiones. Ahora, el tiempo en el templo fue una preparación para que Jesús aprendiera a hacer las preguntas correctas. ¿Observan ustedes qué está haciendo Jesús? Hay dos cosas que va a aprender Jesús ahí. Uno, a escuchar, y dos, a preguntar. Y cuando ustedes se dan cuenta que el ministerio de Jesús más adelante era caracterizado porque Jesús era un buen escuchador y bueno para hacer preguntas, uno se da cuenta que empieza aquí a los 12 años. Aprendió a escuchar, aprendió a preguntar, pero hay una cosa más que aparece en el texto, el versículo 50. Mas ellos no entendieron las palabras que les hablaba. Es que mire, todos aquellos que se van de Jerusalén porque fueron a una fiesta que terminó, nunca van a entender lo que Dios hace después de esa fiesta en el diario vivir. Se lo voy a poner en estas palabras. El verdadero mensaje y la verdadera espiritualidad empieza cuando termina el sermón. Pero si nosotros simple y sencillamente creemos que nuestra espiritualidad depende del momento, y una vez terminado el momento ya me voy para mi casita y no tengo nada que ver con Dios, me voy a perder y no voy a entender cuando los que se quedan en Jerusalén viviendo lo que entendieron de la fiesta entiendan de Dios. Por eso es que José y María dijeron: no entendemos lo que está diciendo, porque Jesús ya había avanzado. ¿Y por qué había avanzado? Porque para Jesús Jerusalén no era el final, la fiesta no era el final, era el principio de su vida espiritual. Hermanos, nuestras reuniones de domingo no son el final de nuestra vida espiritual de la semana, deberían ser el principio de lo que tenemos que hacer en toda la semana. Y eso es lo que deberíamos aprender en esta cosa. Y la gente que vive así, que vive a diario con Dios, cuando le hablas al religioso y al que solo vive por el evento de fin de semana, no te entiende. ¿Por qué? Porque dice: no, pues que yo voy al culto, estoy ahí, termino y me voy. Y se acabó. ¿Cómo que se acabó? Es ahí donde empieza. Realmente. Entonces tenemos que aprender a vivir lo que estamos aprendiendo. Aprendió a escuchar, aprendió a preguntar, pero también aprendió. Miren lo que dice el versículo 51. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. ¿Saben qué me llamó la atención? Piense usted en Jesús. Quedó solo, sin la influencia de sus papás, vulnerable a la voz de Dios, y Dios lo está ministrando y enseñando. Jesús ha comenzado a oír la voz de Dios y se va al templo y empieza a tener una experiencia al escuchar la ley, a escuchar la gente, a escuchar las profecías, a escuchar todo el texto, a hablar con la gente que hablaba de teología. O sea, la idea es que Jesús está aprendiendo, está absorbiendo. Y una vez que tienes experiencia, llegan José y María y le dicen: va pues, vámonos de regreso para la casa. Y yo digo, después de haber llegado a una experiencia espiritual tan grande, se regresa otra vez a estar con José y María en la casa. Y me impresionó la palabra, porque dice: descendió con ellos. Y me puse a pensar que Jesús ahora va de regreso a su casa, después de haber estado aquí, ahora va de regreso para abajo. Y no solamente eso, sino que dice que estaba sujeto a ellos. Quiere decir que Jesús no llegó: bueno, yo ya soy un rabino, o sea, José, que no tienes que decir vos ni nada. La idea es que volvió a ser ese niño de 12 años a los cuales se sujetó a su papá. Y me pongo a pensar cuántas veces vio la imperfección de José y María, y que no agarraban la onda, y él estaba tan sintonizado con su padre que decía: ¿y para qué sigo con esto aquí? ¿Y para qué estoy aquí todavía? O sea, ¿qué? Si ya tuve tan gran experiencia espiritual hasta acá, ¿cómo es que Dios me hace retroceder? Pues,
¿Por qué me vuelve a poner aquí? Porque no hay mejor escuela que esperar en un lugar donde no te gusta estar. No hay mejor escuela. ¿Y sabe qué es lo más curioso de eso? Que aunque descendió y estuvo sujeto a estas imperfecciones, el resultado de él, ¿qué fue? ¿Qué? Crecía. Crecía. Quiere decir que muchas veces, cuando nosotros estamos en las cosas que Dios hace, cuando Jesús les dijo, en la cosa de mi Padre debo estar en el templo, abajo, cuando está con sus papás, no puedo haber dicho lo mismo. Bueno, estoy aquí por las cosas de mi Padre. Y mientras no me diga Dios que me mueva de aquí, no me puedo mover. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? ¿Amargarme porque no me puedo mover? Gracias. ¿Frustrarme y murmurar porque ¿por qué Dios me tiene aquí? ¿Por qué con esto? Voy a crecer. Y voy a crecer en sabiduría, en aspectos sociales para con Dios y para con los hombres. Y es que miren, no hay mejor lugar para crecer que la adversidad. Por eso ustedes miren a las iglesias que tienen tanta plata. Podrán tener mucha gente, pero crecer espiritualmente es para estar en sintonía con lo del Padre. Yo quiero estar en lo del Padre, hermanos. No sé usted, pero estar en lo que Dios quiere me va a costar un precio y me ha costado un precio. Pero realmente nadie que decide por Dios sale avergonzado. Si es una cosa. Al final, me imagino que todo va a ser lo que Dios nos ha prometido. Así es que, si se quedó en Jerusalén porque el Padre le dijo y usted está frustrado, mejor aprenda a escuchar, aprenda a preguntar y reflexionar y aprenda a esperar porque Dios quiere que crezca en su vida. Vamos. Señor, gracias. Bendecimos este tiempo con tu palabra. Gracias porque nos das la exhortación del ejemplo de Jesús, de cómo Él realmente decidió seguirte y tomar ese tiempo para obedecerte. Gracias por la obediencia de Jesús. Nos reta a poder obedecer, a poder tener más expectativa por ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.